Hola a todos, hoy os traigo el análisis de AmRest, que es una compañía actualmente cotizada en la bolsa de Madrid y también en la de Polonia, con sede desde hace unos años en España, ya que su principal accionista de referencia, que es el grupo Finacés, pues es mexicano y decidieron cambiar la sede a España. Y nada, la verdad es que es una idea que parte de un usuario que siempre me gusta seguir mucho por Twitter y en el foro Más Dividendos, que es Camacho, Dani. Y nada, si lo buscáis por Camacho, pues seguro que lo encontráis por Twitter, donde tiene bastante presencia. Y bueno, él es financiero y trabajó en las cuentas de AmRest. Y en su momento, pues hace unos años, publicó un análisis en el foro Más Dividendos, que os recomiendo. Y nada, entre eso y que tenía en mente estudiar la dueña de marcas como Burger King, como franquiciadora, ¿no? Pues por ese caso dije, oye, pues puede estar bien para aprender de este sector, el empezar desde abajo e irnos a los franquiciados, ¿no? Que bueno, AmRest es un poco más complicado que eso, un poco más complejo, pero nada. Luego también en Oros, pues hace poco en el fondo Oros también invirtieron en AmRest. Digo yo, oye, si aquí hay gente inteligente que se está fijando en esta empresa, pues a lo mejor hay que echarle un ojo y descubrimos algo interesante, que la verdad es que ha resultado ser mejor negocio del que esperaba. Lo que pasa es que hay que separar un poco el grano de la paja y estudiarla en profundidad. Luego ya antes de empezar, pues agradecer como siempre a los nuevos mecenas del canal, en este caso a José Ángel, que ya es un veterano bueno, veterano si se puede llamar, como de un canal que tiene 10 meses, pero bueno, que desde casi el principio pues ponía comentarios agradeciéndolo y oye, pues muchas gracias José y al resto de mecenas del canal. Eso puede parecer una cantidad muy pequeña, 1 euro, y más si luego tienes que pagar el IVA que se lleva, te lo retiene YouTube y la parte de YouTube pues se te queda en un 57% de ese euro al mes. Pero oye, pues fijaos, el año pasado con una audiencia de, pues no sé cuánto estará, pero es con 15.000 visualizaciones que tuvo el canal, pongamos 5.000, pues 5.000 generaron con la publicidad un 90% de los ingresos y luego el restante 10% solo lo generaron estos mecenas, ¿no? Estos 17 mecenas concretamente, bueno, 15 el mes pasado, que tenía el canal. O sea que, oye, puede parecer una cantidad muy virriosa, pero lo cierto es que con 1 euro al mes, pues a lo mejor me estáis aportando cuantitativamente 50, 60, 70 veces más que con la publicidad. La verdad es que a mí me encantaría quitar la publicidad y dejar solo la cuota, pero bueno, YouTube está organizada así y buen negocio para YouTube. Y nada, vamos a estudiar esta compañía. Vamos a empezar viendo las particularidades del negocio de la restauración organizada de marca, que es como se llama. Al final un restaurante de barrio que solo tiene un restaurante, pues podemos llamarle restauración independiente si queremos, pero las que son de marca, pues se les llama restauración organizada en el sector. Podemos decir que es un segmento en auge, luego entenderemos también cuáles son los incentivos para que sea así. Por un lado, le van ganando cuota de mercado cada año a la restauración independiente. Se podría decir que esto es una macro tendencia en casi todos los países. En Estados Unidos ya representa la restauración organizada de marca un 70% del total aproximadamente. La verdad es que no he encontrado un dato oficial sobre esto, pero sí que lo comentaba una persona que había fundado en España cadenas de restauración y bueno, me fío de sus datos, ¿no? Y en Europa, sin embargo, pues rondaría la restauración organizada cerca de un 30%. Es decir que, hombre, Estados Unidos yo creo que tampoco hay que aspirar a llegar a los mismos datos que Estados Unidos, porque allí hacen todo a lo bruto, pero sí que refleja que tiene cierto margen Europa para seguir creciendo en ese sentido. Y como veremos, pues el cómo está montado, la organización y los incentivos de todas las partes que participan en este negocio, pues fomenta mucho que siga creciendo. ¿Cómo funciona la restauración organizada? Pues bueno, al final los dueños de las marcas suscriben contratos de franquicia con los operadores de restaurantes
que claro, los operadores de restaurantes lo que quieren es beneficiarse de la marca de las Burger King, McDonald's, etcétera, y de cómo se organizan, y a cambio de ello pues pagan generalmente unos royalties o unas comisiones que rondan entre un 4 y 6% de las ventas. En el caso de marcas más potentes pues suele irse más al 6%. Luego aparte también hacen una aportación para publicidad y bueno, pero vamos, sobre todo ese 6%. Luego estos operadores, estos franquiciados, también suelen suscribir un acuerdo de desarrollo de restaurantes de forma que a cambio de tener la exclusividad para un país en lo que a construir nuevos restaurantes se refiere, pues el operador se compromete anualmente a abrir un mínimo de restaurantes. Y bueno, ya si se trata, si eres un operador que has demostrado capacidad de operar muy bien en este negocio, y también con los franquiciados, pues también se pueden dar contratos de máster franquicia, que es como se llaman, que básicamente convierten al operador, ¿no? Al franquiciado, lo convierten en un franquiciador para un país y este puede tener subfranquiciados, es como subarrendar un inmueble, pues lo mismo, subfranquiciar. Y entonces el subfranquiciador reparte parte de los royalties de estas comisiones con la dueña de la marca de restauración, que ya no se tiene que encargar de estos franquiciados. ¿Qué incentivos tiene cada parte en este negocio? Vamos a ver primero el franquiciador. Al final, lógicamente, el incentivo del franquiciador pues está en crecer lo máximo posible, porque va a porcentaje sobre las ventas de sus franquiciados. Al final, de los franquiciados que tienen restaurantes rentables, cobra royalties, y de los que no son rentables, pues también cobra royalties, mientras sobrevivan. En el momento que cierran, pues lógicamente ya no cobra nada. Entonces, el riesgo de no acertar con otros y tener que cerrar los restaurantes que no funcionen, lo asume el franquiciado, no franquiciador. Entonces, con el tiempo, si la marca franquiciada es rentable en media, los propios franquiciados le van llevando a que solo se mantengan los mejores restaurantes. Porque, ¿qué es lo bueno de ser franquiciador? Que si un franquiciado monta 100 restaurantes y le salen bien 70, pues a lo mejor la media le da una rentabilidad suficiente al franquiciado, pero mientras tanto al franquiciador, mientras que no se cierren los 30 que no son rentables, aquellos en los que el franquiciado no ha acertado con el sitio o lo que sea, pues esos han dado rentabilidad al franquiciador porque va sobre porcentaje sobre ventas. Luego, respecto al franquiciado, pues el incentivo del franquiciado es hacer rentable su negocio, lógicamente, ya que generalmente, aparte de pagar los royalties, que minoran su rentabilidad, pues tiene que pagar los intereses de la deuda, porque estos son negocios que se prestan mucho a financiarse. El asunto es que el franquiciado, en el caso de las marcas globales, pues tiende a ser también un gran operador y tiene la exclusividad para desarrollar restaurantes de esas marcas en uno o varios países. Entonces, claro, por un lado, el incentivo es, en primer lugar, a cumplir con las condiciones del contrato de desarrollo de restaurantes, que le exigen un mínimo de aperturas anuales, pero también a abrir con rentabilidad los máximos posibles, porque estos contratos de desarrollo igual tienen una extensión de 10 años y nada obliga, salvo pacto en contrario, a renovar este contrato por parte del dueño de la marca. Entonces, si a término del contrato el franquiciador considera que el desarrollador de restaurantes no ha sido lo suficientemente ambicioso con sus aperturas, pues puede permutar, puede cambiar la posición de desarrollador hacia otro operador, es decir, puede darle el contrato a otra persona. El resultado es que hay un incentivo a parar de desarrollar más tarde de lo que habrías hecho si no fueses franquiciado, sino dueño de la marca. Pues al final eso lo vamos a ver también con la historia de AmRest, que algún contrato ha tenido contratos de desarrollo de restaurantes, lógicamente. También ha tenido algún caso que no se lo han renovado, porque ha llegado un momento que ha dicho, mira, aquí este país ya está maduro y yo ya no monto más Burger King en este caso. Pero bueno, viene otro que se supone viene motivado y con ganas de intentarlo, pero claro, ya llega a un país más maduro que es más complicado de ser rentable. Y luego, como veremos, pues los restaurantes de marca tampoco son una garantía de éxito. Es decir, que hay países donde funcionan, países donde no funcionan, marcas que funcionan en un sitio y no funcionan en otro, etc. Luego, dentro de las particularidades de este negocio, pues está la dificultad de crear una marca exitosa. Al final puede parecer fácil lograrlo, pero la realidad es que son muy pocas
las marcas de restauración que triunfan en la mayoría de países. Si por ejemplo no hay restaurantes de comida rápida en Letonia y entras con Burger King, McDonald's, Taco Bell o Domino's Pizza, por citar algunos ejemplos, pues es muy probable que en media tengas éxito. Y como es muy probable que tengas éxito, es probable que los bancos te financien a un tipo de interés razonable, acorde al riesgo asumido. Para estas marcas, siempre hay operadores dispuestos a arriesgarse por ellas en nuevos países, porque históricamente ha sido viable. Pero claro, si eliges el camino emprendedor y te lanzas a desarrollar marcas desde cero, o bien compras marcas todavía aunque sean conocidas, con pocos establecimientos en un país y mucho por demostrar, pues en la inmensa mayoría de casos la cosa acaba mal o regular. Y la historia de AmRest es un buen ejemplo. Ha intentado desarrollar desde cero o ha comprado, siendo muy incipientes, restaurantes de comida americana, los Rodeo Drive, de sándwiches, los Fresh Point, o de hamburguesas premium como Bacoa, con B, que acabó cerrando. Por ejemplo, acabó cerrando Rodeo Drive, la de los restaurantes texanos, y también la mayoría de las hamburgueserías Bacoa, y mal vendiendo los Fresh Point. Pues bueno, esto por un lado. Luego también AmRest, en su historia de 20-22 años que yo he analizado, también adquirió marcas que habían triunfado en una geografía con la expectativa de que triunfarían en otros países. Ejemplos de esto pues son la Tagliatella, Blue Frog o Sushi Shop, que luego veremos, y en la mayor parte de los casos pues no fue así. Habían triunfado en un país, pero no triunfaron en el resto de países. La Tagliatella, por ejemplo, sí se puede decir que continuó triunfando en España, pero no tuvo éxito en Alemania, en Francia, en la India, en China o en Estados Unidos, donde hicieron pruebas con restaurantes. Blue Frog fue bien en... Blue Frog es como un restaurante de comida a la parrilla con cierto toque asiático, que básicamente está en China. Pues Blue Frog fue bien en China, pero no en España o Polonia, donde acabaron cerrando. Y Sushi Shop pues se mantuvo muy bien, relativamente bien en Francia y en España, y le fue bien en Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, pero cerraron en Bélgica, Italia, Holanda. Es decir, que la vía del emprendedor pues es muy complicada. También es verdad que si tienes éxito y sacas el nuevo Burger King, un nuevo Taco Bell o el que sea, pues lógicamente has pegado un pelotazo. Pero las probabilidades de que tengas éxito son muy bajas. En media, tú ves la historia de AmRest y la de otras similares como la portuguesa Ibersol, y lo cierto es que cuando mejor les ha ido es cuando se han centrado en una geografía donde una marca global había funcionado y se dedicaron simplemente a expandirla allí como franquiciados, apalancándose con deuda. En otras ocasiones, pues les ha tentado el adquirir restaurantes de marcas globales que no han funcionado en determinado país, porque tú vas a saber hacer mejor las cosas que el anterior y por supuesto le vas a saber dar la vuelta. Esto, por ejemplo, lo hizo AmRest con Starbucks y KFC en Alemania. Han pasado 9 años desde que las adquirieron y siguen perdiendo dinero. También lo hizo en Francia, donde adquirieron Pizza Hut y KFC, y 8 años más tarde siguen sin ganar dinero. Quiere decir que en Alemania adquirieron a un precio bajo estos activos porque perdían dinero, pero en el caso, por ejemplo, bueno, también con los Pizza Hut en Francia, pero en el caso de los KFC, pues a lo mejor se han gastado 70-80 millones. Claro, como no desglosan qué parte de la división de Francia es rentable y qué parte no, pues tú lo único que ves es que la división de Francia en bloque pues sigue perdiendo dinero. Tampoco mucho, pero algo sí que pierde. Entonces se podría decir que hay dos tipos de negocios en el de la restauración organizada. Uno que tiene relativo poco riesgo y que está bien valorado por el mercado, que son los restaurantes rentables de marcas globales que funcionan en determinada geografía. Y luego hay otro altamente arriesgado, generalmente mal valorado, salvo que se lo vendas a alguien que se crea muy listo, que son las marcas con presencia en un único país, donde en mayor o menor medida han triunfado o aspiran a hacerlo, con la expectativa de expandirlas y franquiciar, o marcas globales que no funcionan en determinado país y que las compras con el objetivo de darle la vuelta a la tortilla. Es decir, que aquí en AmRest pues tenemos que diferenciar estos dos tipos de negocios. Bueno, y en el sector en general. Vamos a ver ahora los negocios de AmRest, y en ese sentido, pues, bueno, como tenéis ahí
en pantalla a Homer con la vocecilla del Homer Diablo y el Homer Ángel, pues uno le quiere llevar por el mal camino y otro por el buen camino, ¿no? Pues aquí serían las dos almas de la compañía. Entonces, en AmRest y en su dirección hay dos almas, la del inversor conservador y la del emprendedor arriesgado. Mi aproximación con la compañía va a ser estudiar y valorar por separado los negocios atribuibles a unos y a otros. Aunque debo adelantaros que aglutinando todos los negocios del grupo, los que salieron bien y los que no, AmRest, desde su salida a bolsa en 2004, ha crecido su beneficio operativo ya ajustado a un 14,7% anual compuesto, que está muy muy bien. Esta es la rentabilidad que ha dado porque salvo el último año que ha empezado a repartir dividendos, pues no ha repartido dividendos, así que esta es la rentabilidad que ha dado en los últimos 21 años, que oye, 15% casi está muy muy bien. Claro, si se hubiese centrado en lo que funcionaba y no en tratar de inventar la rueda, pues no sé, a lo mejor habría sacado un 20-25% y estaría cotizando a saber a qué múltiplos. Pero bueno, ahí está la oportunidad. Vamos a empezar por los negocios con marcas líderes y exitosos en un país. Aquí básicamente pues vamos a acotar el estudio a 4 países, que son España, Polonia, República Checa y Hungría, que tenéis ahí en el mapa. Son países con negocios que entendemos merecen ser bien valorados o incluso muy bien valorados y en los que desde mi subjetiva opinión pues debería centrarse la compañía. Se trata, excluyendo a España, de una serie de países que tienen en común provenir de la extinta Unión Soviética y de haber sabido adaptarse a posteriori para crecer rápidamente y prosperar. Son 3 países con divisa propia y que a pesar de ello pues han crecido mucho medido en dólares americanos. Son países dentro de lo que es Europa pues bastante prósperos. Por población, Polonia es la de las 3 antiguas repúblicas soviéticas, es la que más población tiene, que estaría un poquito por debajo de España, y luego República Checa y Hungría pues tienen más o menos un tercio cada una de la población de Polonia, ¿no? Polonia anda en unos 30 y muchos millones y República Checa y Hungría pues anda en unos 10 millones, 9-10 millones cada una. Y España pues eso, casi 50. Aquí tenéis la evolución de los ingresos y los beneficios operativos de estas 4 geografías o divisiones o subdivisiones para AmRest. Como podéis observar, para mí este negocio es la leche. O sea, porque es un negocio que ha crecido como un reloj en estos 4 países, quitando el año 2020 con el COVID, que lógicamente fue un mal año para todos los países, bueno, menos para República Checa, que consiguió ganar dinero, y Hungría, que me imagino que no harían muchos confinamientos, pero bueno, si veis el global abajo de cómo han ido los ingresos y los beneficios operativos totales desde el año 2004, o bueno, con los beneficios desde el 2009, pues podéis ver que desde el año 2009 pues han mejorado el margen operativo y ya han multiplicado el beneficio operativo por 8 o 9 veces desde 2009, que realmente son 15 años. Multiplicar por 8 veces en 15 años está fenomenal, mejorando la rentabilidad. Y, bien, lógicamente no es... Luego lo veremos en la cuenta de pérdidas y ganancias, que hay que ajustar porque alguna que otra ampliación de capital sí que hicieron, por ejemplo cuando salieron a bolsa y demás. Pero bueno, aún así creo que han doblado el capital social en este tiempo, pues ponerle que a lo mejor multiplicaron por 10 veces y si ajustamos por acciones en esta división pues sería multiplicar por 5 veces. Que oye, multiplicar por 5 veces el dinero en 20 años pues es un negocio que desde luego no se merece cotizar a los múltiplos que cotiza actualmente. Lo que pasa es que, como hemos comentado, no es la única división de AmRest, luego tiene algún patito feo. Pero bueno, vamos a empezar por Polonia, que es uno de estos 4 países donde AmRest es muy exitoso. Polonia es la joya de la corona de AmRest, como os he comentado, el país donde comenzó todo con un primer Pizza Hut y un KFC en 1993 y 1995 respectivamente, y que aglutina el 35% de los restaurantes propios del grupo, el 30% de las ventas y el 47% del beneficio operativo. Es decir, que la mitad del beneficio operativo se genera en Polonia.
Aquí AmRest pues gestiona como franquiciado KFC, Pizza Hut, Burger King y Starbucks, un total a finales de 2024 de 645 restaurantes propios. En Polonia no ha dejado de crecer, sobre todo en KFC, que prácticamente hasta la llegada de Popeyes, en 2023 pues no ha tenido demasiada competencia. Sobre los Pizza Hut de Polonia, hay que señalar que desde 2015 AmRest comenzó a abrir en Polonia Pizza Hut Express, que es una modalidad más sencilla y simplificada de Pizza Hut, así como más barata de construir, centrada en comer más rápido y con menor variedad en el menú. Es decir, que es una modalidad de Pizza Hut que la dueña de Pizza Hut quiso expandir por Polonia y otros países y se apuntó también a AmRest. Y aquí tenéis la evolución de los restaurantes propios en Polonia, que como podéis observar, pues oye, desde el 2003 KFC ha pasado de 67 restaurantes a 383 en 2024, Pizza Hut de 57 a 135 y bueno, luego ha ido entrando en Burger King en 2007, actualmente tiene 45 Burger Kings, en Starbucks entró en el 2009, los ha ido desarrollando por su cuenta y actualmente tiene 82 Starbucks y eso pues ha multiplicado en 21 años por 6 veces casi, o 5 o 6 veces, el número de restaurantes en Polonia y lo bueno es que todos han sido exitosos y lo único que ha hecho es replicar lo que ya sabe que funciona en el país. Luego en República Checa, pues AmRest lleva haciendo negocios desde 1998 y gestiona actualmente como franquiciado restaurantes KFC, Pizza Hut y Burger King, así como cafeterías Starbucks, que hacen un total de 240 establecimientos que pesan el 13% del total de restaurantes. Pues al final República Checa representa para AmRest el 13% de su facturación y el 23,7% del beneficio operativo de la compañía. Pues al final es bastante rentable en comparación a la media. Ahí tenéis el cuadro de evolución de los restaurantes propios en República Checa. Como podéis ver, KFC desde 2003 pues ha pasado de 23 restaurantes a 134. Pizza Hut tuvo uno en 2004 que cerró, uno de tradicional. Luego en 2017 pues se animó a desarrollar los Pizza Hut Express, que están yendo muy bien. Y oye, pues tiene 15 actualmente. Burger King comenzó a desarrollarlos en 2008 y tiene actualmente 33. Y Starbucks comenzó también en 2008 a desarrollarlos. Bueno, compró algunos, pero bueno, compró 8 y ahora tiene 58, la mayoría desarrollados por ella. Si pasamos a Hungría, pues AmRest lleva operando en Hungría desde el año 2006 y le ha ido fenomenal. Aquí gestiona como franquiciado 161 establecimientos KFC, Pizza Hut y Starbucks, que pesan un 8,7% sobre el total del grupo. Hungría representa un 8,4% de la facturación y un 13,9% de los beneficios operativos de AmRest. Pues mismo caso que Polonia y que República Checa. Es un país más rentable que la media. Normal, porque hay países donde AmRest tiene restaurantes y no gana dinero. Entonces, si veis la evolución de los restaurantes propios en Hungría, pues lo mismo. Los KFC han pasado de 5 a 100 en ¿cuánto sería? 14, 18 años. Los Pizza Hut de 12 a 22. Starbucks empezó a desarrollarlos en 2010 y actualmente tiene 39. Y en total, pues eso, pues ha pasado de 17 en 2006 a 161 en 2024. Un emporio de restaurantes. Luego en España, pues AmRest gestiona 199 restaurantes propios, abarcando desde la enseña KFC como franquiciado hasta la Tagliatella y Sushi Shop como dueño de las marcas. Entonces, en total, pues tienen un 10,7% del total de restaurantes propios de AmRest. Y no menos importante, tiene en España el grupo 157 restaurantes franquiciados, que son sobre todo de la Tagliatella, de este restaurante italiano. España representa el 14,3% de la facturación de AmRest y el 20,4% de los beneficios operativos de la misma. Pues eso, como uno de los 4 países donde AmRest gana el dinerito, pues tiene un porcentaje mayor de los beneficios operativos que de facturación. Luego pues podéis observar que en 2011, que compró, como luego veremos en su historia, compró AmRest una serie de KFC, estos 32 que aparecen,
más la Tagliatella, pues desde entonces los KFC han pasado en 13 años de 32 establecimientos a 127, la Tagliatella ha pasado de 35 a 68 y luego pues Sushi Shop pues empezó a abrirlos en el 2018 como marca propia de AmRest y actualmente pues tiene 4. En total pues ha pasado de 67 restaurantes en 2011 a 199 restaurantes propios en 2024. Y luego en cuanto a los franquiciados, pues en 13 años ha casi doblado los restaurantes franquiciados de la Tagliatella, que tiene actualmente 155 desde 85, que tenía en 2011. Y sí es verdad que los Bacoa no funcionaron, que eran hamburgueserías premium, y lo que tiene son dos restaurantes franquiciados. Pero bueno, en total pues los franquiciados de AmRest en España pues han ido muy bien, han pasado de 85 a 157 en 13 años. Vamos a ver concretamente la Tagliatella, que yo creo que es interesante el detenernos en ella. Es líder en España en restaurantes italianos de marca. Al final pues tenemos Grosso Napolitano, tenemos Ginos, tenemos La Mafia se sienta a la mesa, todos desarrollados aquí en España, pero la líder es la Tagliatella. La Tagliatella, lógicamente, no es un restaurante de comida rápida, tiene, por tanto, una rotación de mesas menor que, por ejemplo, un Burger King, pero también tiene un ticket mayor, es decir, se paga en media más por cada comida. Y en cuanto a su gasto de marketing, como franquiciador que es y como también operador de marcas propias, pues su gasto de marketing lo invierte sobre todo en cuidar la experiencia, con una decoración y unos platos llamativos, que hoy en día, como decía un influencer de YouTube, no montaría nada que no fuese hoy en día instagrameable. Pues oye, los que van a restaurantes chulos pues siempre lo comparten y tal, y por eso también en AmRest pues tienen platos muy llamativos, comidas diferentes, con ingredientes importados de Italia, tiene, como luego veremos, su propio obrador, etc. Entonces, también invierte mucho en redes sociales, más que en anuncios, y concretamente en influencers. Pues tiene casi 900.000 seguidores o me gustas en Facebook y 286.000 en Instagram. Instagram, la verdad es que se nota que se vale mucho de influencers, pero es bastante honesta porque siempre aparece como que es contenido patrocinado, ¿no? Que en ese sentido pues cumple bastante con la normativa que casi nadie cumple por otro lado. Pero bueno, así que, o sea, en Instagram pues es si no es la primera, no sé si era La Mafia o Grosso Napolitano, que era la primera, pero está ahí, hay dos muy por encima de los demás y uno de ellos es la Tagliatella. Como os he comentado, la Tagliatella posee su propio obrador, está en Lleida, para España y Portugal. Con este obrador pues se asegura la calidad del género, que como os he comentado en parte es importado de Italia, lo que le da también más caché y te permite vender mejor el restaurante a los consumidores. Y bueno, al final con su escala, que son 227 restaurantes en Iberia, la inmensa mayoría en España, pues obtiene un beneficio extra de tener este obrador. Luego sí hay que decir de la Tagliatella, que salvo en Portugal no tuvo éxito fuera. A pesar de ello, pues en España es una vaca lechera para AmRest y bueno, fuera de España el experimento está aprobado, no funcionó y ya saben que hay que limitarse a España y Portugal. De hecho, ahí a la derecha pues tenéis un restaurante que lanzaron de la Tagliatella en Estados Unidos, porque allí intentaron con 3 o 4, pero pues fijaos que es lujosísimo, pero se ve que no funcionó. Esto de hecho lo diseñó un estudio, por lo que estuve viendo, de Aragón, y bueno, la verdad es que es muy bonito el restaurante, pero no funcionó o no lo suficiente y lo tuvieron que cerrar. Vamos a la segunda división de AmRest, que serían negocios, con marcas que pueden o no ser líderes, pero que no son rentables en determinado país. Y esta división pues abarca China, Alemania y Francia. Al final los turnaround con marcas de restauración, es decir, darle la vuelta a lo que va muy mal,
cuando no ha funcionado estas marcas en un país, o lanzarte a expandir marcas desconocidas en países donde no sabes si funcionarán, pues son un negocio mucho más arriesgado que el clásico y conservador de la primera división de AmRest. Lo cierto es que, salvando a España, donde han mantenido el tipo, en general en estas aventuras se han dado cabezazos contra la pared. Y bueno, aquí tenéis la evolución de los resultados de estos 3 países, que son los que comparte AmRest. Son los principales países, quitando los 4 rentables que ya hemos visto. Y bueno, como podéis observar, en cuanto a ingresos, China no ha ido mal. Antes le afectó el COVID, pero oye, ha pasado de 49 millones a 92. Lo que pasa es que el beneficio operativo, pues oye, es ligeramente positivo, pero no ha logrado volver a la rentabilidad de antes del COVID, que tenía un margen del 11%. Pero bueno, se supone que puede ser rescatable. Luego en Alemania, como os comenté, pues habían comprado algunos Starbucks deficitarios y no, bueno, habían conseguido después del COVID en 2023 volver a beneficios, pero de nuevo con el tema de la guerra, creo yo, la inflación y demás, en Alemania, que están de capa caída, pues los alemanes se ve que no están por la labor de gastarse 3 o 4 veces más en un café de Starbucks y se han quedado en su casa tomándose las Dolce Gusto de Nestlé. Entonces, bueno, han crecido en ingresos de 81 a 196, pero no han conseguido ser por ahora rentables. Y luego en Francia, pues algo similar. Adquirieron Pizza Hut, que eran deficitarios. Luego también es verdad que han adquirido KFCs rentables a 8 veces EBITDA, es decir, que no eran KFCs ni mucho menos que tuviesen pérdidas. Pero bueno, han crecido en ventas, pero no en beneficio operativo. Actualmente, pues eso, presentan ligeras pérdidas. Están muy cerquita los 3 países de irse a beneficios, o en el caso de China ya están en beneficios, pero no acaban de arrancar. Entonces, bueno, como veis, sí que en ingresos han crecido mucho, pero en beneficios, pues oye, siguen en ligeras pérdidas como en 2015. Aquí tenéis la evolución de los restaurantes propios y franquiciados en China, Alemania y Francia de AmRest. Pues como podéis observar, oye, pues entre Alemania y Francia tienen 96 KFC, que esto la mayoría o los han montado ellos o los han adquirido siendo rentables. Pero luego, por ejemplo, los Starbucks de Alemania, pues sí que al principio estuvieron un poco a la defensiva, pasaron de 143 a 128, cerraron unos cuantos, pero ya en 2024 pues sí que se han animado a desarrollar nuevos por su cuenta. O sea que, bueno, debe ser que son ambiciosos en cuanto a hacer rentable Starbucks en Alemania. Luego Sushi Shop, que como su nombre indica es un restaurante de sushi, pues lo adquirieron en 2018 y bueno, ha crecido un poquito. Antes del COVID habían pasado de 86 a 111, pero desde el COVID, pues en Francia no ha ido bien la cosa y andan ahora en 100. Bueno, lo raro, luego lo veremos, pero es raro que no sean rentables con esta marca cuando es suya y no tienen que pagar royalties. Y encima tienen franquiciados. Pero bueno. Luego Blue Frog, que tiene actualmente solo presencia en China, lo intentaron desarrollar en otros países pero no funcionó. Blue Frog, que es este restaurante de carne a la parrilla con toques asiáticos, que bueno, fijaos que en China pues sí que ha pasado desde que la compraron de 10 restaurantes propios a 77 y de 4 franquiciados en 2019 a 10. O sea que expandirse sí se ha expandido en China, pero China sigue sin dar muchos beneficios. Entonces algo debe estar pasando ahí que se me escapa solo con la lectura de los informes anuales. Luego Sushi Shop, como os he comentado, también tiene franquiciados en Francia, que en ese sentido más o menos han aguantado. Tiene actualmente 37. Entonces, claro, no deja de ser intrigante, y me da cierta intriga, el que actualmente no sean rentables en Francia y en China. Pero claro, en el caso de Francia, solo les quedan bajo gestión los Sushi Shop, más todos sus franquiciados, y a pesar de ello, pues presentan ligeras pérdidas. Que es raro con la cantidad de restaurantes que son, que no tienen que pagar royalties, etc. En el caso de China, pues sucede algo similar. Gestionan muchos Blue Frog, también con algunos franquiciados, y a pesar de ello, pues no tienen buena rentabilidad. Debe tratarse de que tienen algunos restaurantes en pérdidas, que deberán ir cerrando,
o si no yo no me lo explico. O a lo mejor es que tienen un gasto de estructura por expansión muy grande y que si ven que no funciona tienen que despedirles, no lo sé. Pero bueno. Luego Alemania, por otro lado, sí que me cuadra más que no sean rentables. Adquirieron los Starbucks en pérdidas y ahí siguen, en ligeras pérdidas. Aunque, como os he comentado, sí que han construido alguno por su cuenta, luego deben de ser optimistas al respecto. Entonces, si bien la división no es rentable, más aún si tenemos en cuenta que este beneficio operativo es a nivel división y no recoge los gastos operativos de estructura, pues tampoco tiene sentido llegar a la simplificada conclusión de que vale cero. Aunque yo en mi valoración digo que vale cero. O sea que bueno, hay veces que por prudencia podemos llegar a ser irracionales. En el caso de los Sushi Shop y los Blue Frog, son propiedad de AmRest, no tienen que pagar royalties, entonces malo será que ninguno de esos restaurantes genere beneficios. Y los franquiciados que tienen, pues se llevan un porcentaje de las ventas de estos, luego rentables deben de serlo. Salvo que estén invirtiendo muchísimo en publicidad, que yo hay veces que, claro, a lo mejor es eso, pero si es eso, ¿por qué no lo cuentas? A lo mejor es que te da igual que te valoren bien porque no te entienden. Con los Starbucks alemanes, pues si bien tienen que pagar los royalties, tiene sentido que haya algunos deficitarios y otros que no, y que vayan cerrando los deficitarios para hacer rentable la división. Por prudencia y en la práctica, ante la duda, puestos a hacer una valoración de AmRest, yo sí lo dejaría aparte a valor cero, a falta de que más adelante pues demuestren su valía yéndose a ganancias. Por supuesto, cada uno hace lo que quiera. Como hemos visto en esta división, pues tienen casi 100 KFCs, 150 Starbucks, marcas propias que en su momento compraron, pues no sé si por 15 millones una y 250 millones otra, o sea que algo deben de valer, ¿no? Tienen franquiciados, pero bueno, yo como seré así de bruto, pero como decía Buffett, a mí me gustan o el de AZ Valor, ¿no? Que decía los patos gordos. Si no está muy gordo y es evidente que está muy gordo, no, mejor no. Y bueno, la última, digamos, división de AmRest, que será la tercera, pues sería la de países, que son una incógnita respecto a su rentabilidad. Pues oye, aquí como podéis ver, el grupo tiene 38 KFCs repartidos entre Serbia, Bulgaria, Croacia, Austria, Eslovenia, que no ha comprado, sino que ha adquirido en su mayoría por su cuenta. Luego tiene Pizza Hut, que ha desarrollado por su cuenta en Eslovaquia. Tiene 20 Burger King en Bulgaria, Eslovaquia y Rumanía. Tiene 103 Starbucks entre Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y Serbia. Tiene 4 Tagliatella en Portugal. Tiene 11 sushi shop en Suiza. Tiene más en Luxemburgo, en Reino Unido. Total, 182 restaurantes propios. Y luego también tiene franquiciados, concretamente 26 de Sushi Shop entre Bélgica, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Reino Unido. Entonces yo esta división la valoro también en cero, aunque algo debe de valer. Pero bueno, para mí es opcionalidad positiva, porque lo que tampoco puedo hacer es valorarla sin tener ni idea de si ganan dinero o no. Entonces solo valoro la primera división de AmRest, que por lo demás es un cañón de negocio. Las otras dos no tanto. Pero bueno. Y esto sería un poco el ver la cuenta de pérdidas y ganancias de AmRest. Que decir que entre 2002 y 2017, creo recordar, o 2018, estaba todo en zlotys, que es la divisa de Polonia, porque tenía la sede allí. Pero bueno, aquí está ajustado a euros. Para hacerlo, pues muy sencillo. Os vais... busquéis en Google BCE, ¿no? Banco Central Europeo, tipo de cambio zlotys euro. Y ahí ponéis el periodo año 2002 y veis el tipo medio. Y oye, pues si el tipo medio fue 0,225 euros, pues multiplicar la cantidad en zlotys por 0,225 y ya lo tenéis en euros. Que es bastante sencillo, aunque sea un poco farragoso. En mi caso que fui casilla por casilla cambiándolo. Pero bueno. El Excel me apaño con lo básico, pero tampoco soy aquí ningún experto. Y bueno, sí que podéis ver ahí la evolución de los principales gastos operativos de AmRest como porcentaje de la facturación. La comida y materiales que se emplean en los establecimientos pues sí que ha ido bajando, desde un 34% en 2004
a un 26% en 2024, que está bien porque hemos pasado por una época inflacionaria, o sea que han logrado repercutir precios en cuanto a las ventas y se ha reducido con la escala probablemente el peso de la comida y materiales. Luego los empleados pues sí que han aumentado, que bueno, al final pues tiene su lógica porque ha sido entrando en países como Alemania, Francia y tal, que la mano de obra es más cara que otros países como Polonia, República Checa, Bulgaria, etcétera. Pero bueno, ha pasado de un 18 a un 24. Se ha reducido, bueno, lleva estable desde el 2018 aproximadamente. Luego también tenéis desglosado el gasto por depreciación y el gasto por amortización. Recordad al final que los dos hacen referencia a la pérdida de valor por el paso del tiempo de los activos, pero la depreciación se refiere a los gastos a los activos fijos y la amortización a los activos intangibles. En este caso, como es un negocio que trabaja con intangibles, con muchos acuerdos, pues yo sí que los considero gastos del negocio y no los ajusto para calcular el beneficio operativo como si hago en otras compañías. Entonces ahí tendríais ya el beneficio operativo o EBIT y ahí es donde aplico yo los extraordinarios. Por ejemplo, los gastos de salir a bolsa en el año 2004-2005. Luego en el lado de los extraordinarios positivos, una plusvalía por revalorización de activos que tuvieron en el año 2012 de 16 millones. Y luego todos los años le ajusto también la partida de los deterioros. ¿Por qué se lo ajusto? Al final, los deterioros es una realidad. Si tú compras caro y luego tu inversión se demuestra que compraste caro y que vale menos, pues tienes una pérdida, pero realmente la pérdida no supone salida de caja. Y en este caso, si tú, por ejemplo, compras restaurantes que luego resultan ir muy bien, eso no se refleja con un deterioro positivo o una reversión de un deterioro o una plusvalía si no lo vendes. Entonces, claro, creo que los deterioros sí que hay que sacarlos de la ecuación y así, por ejemplo, se entiende los últimos 3 años que tengan tan mala pinta, porque ha habido muchos deterioros para AmRest. Curiosamente, para el mercado, aunque los deterioros no supongan que el negocio per se valga menos, sino simplemente que has ajustado la valoración de tus activos, por ejemplo, porque han subido los tipos de interés y los activos se valoran teniendo en cuenta el tipo de interés en parte del activo libre de riesgo, ¿no? Del bono americano, etcétera. Entonces, bueno, hay un ajuste de la valoración del balance, pero no supone salida de caja. Entonces ahí tenéis el beneficio operativo ajustado y bueno, pues podéis ver que quitando 2020 y que tardó un poquito de recuperar en 21 y 22, sobre todo por España, que aquí creo que hubo también, a ver, por un lado se actuó tarde, no digo que otro gobierno no hubiese actuado también tarde, pero se actuó tarde con el COVID y luego pues a efectos de desescalar pues se creó mucha incertidumbre y se machacó mucho a los restaurantes, que en otros países pues sí que con precauciones, pero sí se mantuvieron relativamente abiertos. Entonces a España le costó mucho recuperar, eso también ha dado lugar a que se cerrasen restaurantes también de AmRest en los 2 años de COVID o post-COVID y en parte por eso la Tagliatella tiene algunos menos y aún menos Bacoa y franquiciados, porque realmente antes del COVID no paraba de crecer, pero bueno, es lo que hay, cada país tiene sus cosas, a lo mejor luego en Hungría pues su gobierno puede darnos una sorpresa negativa porque es un poco populista y haga alguna cosa rara y te afecta el negocio por ponerse en contra de la Unión Europea a favor de Putin o cualquier cosa y en cambio pues a lo mejor podemos esperar mayor estabilidad de países como España, aunque tengamos ahora lío de corrupción y demás, no afecta demasiado a los restaurantes de comida rápida, pero en otras cosas como proteger a la población pues sí que somos más celosos, por así decirlo, en gobiernos como los españoles más, entre comillas, más desarrollados. Pero bueno, ahí tenéis el EBIT ajustado. Luego también, desde el año 2004 que sale la empresa a bolsa, la evolución de las acciones en circulación. Hay que decir que realizó un split que bueno, hay que ajustar, pero ya está ajustado. Era multiplicar por 10 el número de acciones en circulación. Al final la compañía había subido muchísimo el precio y para hacerlo más asequible a los inversores, pues redujo
redujo su precio en bolsa, aunque en la práctica no suponía nada para el accionista. Y bueno, pues tenéis la evolución del EBIT ajustado por acción, que como podéis observar, pues ha pasado de 5 céntimos a 78 céntimos en 20 años, que oye, pues 14% anual compuesto. Os he incluido también, como es una empresa que utiliza deuda, el resultado financiero. Por un lado, los intereses netos financieros, que es lo que paga de intereses por su deuda menos lo que ingresa de intereses por lo que tienen depósitos y demás, que son los intereses netos. Y luego aparte también los intereses de arrendamientos que derivan del cambio contable que hubo. En este caso lo aplicó AmRest en 2019, creo que era la NIF 16, que suponía que se contabilizaban de manera diferente los arrendamientos, sobre todo los arrendamientos de locales y demás. Y bueno, pues ahí están también los intereses de arrendamientos que hemos tenido en cuenta en la valoración. Luego aquí la parte del estado de flujos de efectivos, pues yo siempre me suelo fijar en cuánto se ha gastado de dinero, de CAPEX, ¿no? De inversión en capital respecto a la cifra de depreciación y amortización de la cuenta de pérdidas y ganancias, que es un poco lo que te marca el dinero que tienes que invertir cada año para que tus activos no se queden anticuados, ¿no? Por así decirlo, o que sigan pudiendo generar ingresos. Entonces, en este caso, como podéis observar, la compañía generalmente ha tenido un CAPEX de inversión positivo, puntualmente ha sido negativo, pero bueno, también es que aquí un poco raro porque la compañía dentro del CAPEX también metía a veces pero supongo que siempre las ventas de activos y las compras de activos. Entonces, claro, hay veces que tú dices, ¿cómo puede ser que en 2012 se gastase solo 4,6 millones? No, se gastó más, lo que pasa es que vendió un activo y creo que fueron los restaurantes estos de Estados Unidos, los Applebee's, yo no conocía, y entonces el CAPEX de inversión fue negativo, pero no, eso no es lo normal. 2021 con el COVID y 2020 sí, ahí sí que fue queriendo para generar más efectivo y mejorar la situación de la deuda, pero lo normal es que tenga un CAPEX de inversión alto, porque lo que se dedica es no da dividendos hasta el último año, no da dividendos, entonces a lo que se dedica es a reinvertir lo que gana, a lo que se dedicaba. Vamos a ver ahora la historia corporativa de AmRest. Nos vamos a retrotraer al año 2000. Al final, en este año, pues AmRest llegó a un acuerdo con KFC y Pizza Hut para construir restaurantes en Polonia y en República Checa por 10 años, ampliable por AmRest otros 10 años. Lo que os he comentado de que en principio estos acuerdos son de 10 años, pero puede pactarse que el desarrollador tenga derecho, si cumple con los mínimos de aperturas, pues a ampliar esta duración del contrato otros 10 años. Luego en el año 2003 abría en Reus, la abrió un sevillano, la Tagliatella, que hoy es la primera cadena, como hemos visto, de restaurantes italianos en España. En el año 2005 AmRest comenzó a cotizar en la bolsa de Varsovia, en Polonia. En el año 2005 AmRest gestionaba en Polonia y República Checa Iceland, que eran una suerte de heladerías situadas generalmente al lado de sus KFC y Pizza Hut, buscando con ellas complementar sus ventas para los postres, sobre todo en verano. En 2005 AmRest adquirió 8 restaurantes de Miklik que ofrecían productos similares de pollo, presupongo, a los de KFC y lo reconvirtió en KFC, que es una estrategia a veces para llegar a locales complicados de conseguir, ¿no? Por ejemplo, en las mejores zonas. En el año 2006, AmRest lanzó 2 marcas propias en Polonia y República Checa, que fueron Rodeo Drive y Fresh Point. Los Rodeo eran restaurantes grandes ambientados en salones tradicionales de Texas, con carne a la parrilla, y luego los Fresh Point eran pequeños restaurantes en calles muy concurridas que vendían sándwiches para comer allí o para llevar. En 2006, AmRest adquirió 13 Pizza Hut y 4 KFC en Hungría, pasando a partir de ahí a desarrollar por sí misma en el país. Esto es un poco lo que históricamente ha hecho AmRest, que cuando quiere empezar a expandirse en un país, lo que hace es que compra una pequeña cadena, entre comillas, de los restaurantes que les interesan, y a partir de ahí, pues ya con el conocimiento sobre el terreno del personal que pasa a trabajar para ella,
pues ya empieza a desarrollar restaurantes. En el año 2007, AmRest va a hacer lo mismo, va a adquirir 18 Pizza Hut y 22 KFC en Rusia, que van a empezar a desarrollar allí restaurantes por su cuenta. En el año 2007, AmRest llegó a un acuerdo con Burger King para desarrollar restaurantes de la firma en Polonia. En 2007 constituyó una joint venture AmRest con Starbucks para inaugurar cafeterías en Polonia, República Checa y Bulgaria, participada en un 82% por AmRest. En 2007 el gobierno de Polonia decidió cambiar el IVA de la restauración del 7 al 22% con vigencia en 2008, pero finalmente lo retrasaron sine die y hoy día está al 8%. Esto fue muy importante porque, por ejemplo, si estudiáis la historia de Ibersol, de la portuguesa parecida a AmRest, entre comillas, pues Ibersol tuvo un bache importante con la crisis financiera y fue debido sobre todo a que el gobierno portugués dobló el IVA a la restauración y claro, ellos tuvieron que repercutirlo y claro, que te doblen el IVA, pues de un día para otro, pues a lo mejor los menús del Burger King pasaron de 5 euros a 6,5. Entonces, claro, la gente en medio de una crisis que le subas un 30%, un 20% el precio, pues no le hizo ninguna gracia y cayó mucho el consumo. Entonces, bueno, aquí en Polonia subieron a rectificar y han dejado este IVA bajito. En el año 2008, AmRest va a adquirir el 80% de una cadena de 104 Applebee's en Estados Unidos, que tenéis ahí a la derecha, como eran. En 2009 también AmRest va a vender sus 7 Fresh Point y los 4 Rodeo Drive los cerró. Pues bueno, lo que os comentaba de las aventuras. En 2011 AmRest adquirió el 76,3% de Restauravia, que operaba 30 KFCs y 100 La Tagliatella, 73 de ellos franquiciados, reservándose a AmRest el derecho a adquirir los minoritarios de esta compañía a 8,2 veces EBITDA a partir del año 3 y antes del año 6. En 2011 Restauravia se adquiriría a un EV de 198 millones de euros, generando esta en 2010 23,9 millones de EBITDA y ventas de 100 millones, valorándose a 8,3 veces EBITDA sin tener en cuenta su deuda. Hay que tener en cuenta también que en España en esta época, en 2011, el impuesto sobre sociedades era del 30% y ahora es del 25%. Entonces, bueno, ahora valdría en ese sentido un poquito más. Esto es interesante porque casi siempre el múltiplo con restaurantes que van bien suele ser de 8,3, 8,2 veces EBITDA. Y claro, si le aplicases este múltiplo a AmRest sin hacer muchas cuentas, pues también estaría muy barata. En 2012 le hacen una oferta y AmRest vende los restaurantes Applebee's que tenía con una plusvalía de 16 millones de euros, que era un buen retorno para los 3 años que los había mantenido, aparte de sus ligeros beneficios. En 2012 AmRest lanzó La Tagliatella en 5 países con un restaurante a modo de prueba, concretamente en China, Estados Unidos, India, Francia y Alemania. En 2012, AmRest adquirió por 14,7 millones de euros Blue Frog, 10 restaurantes de comida americana en China. Pues fijaos que mi valoración en esta división la valoro a 0 y actualmente pues tiene, creo recordar así de memoria, unos 100 Blue Frog y pagó 14,7. Entonces, bueno, haciendo una cuenta de 3 rápida serían 150 millones estos Blue Frog que yo valoro en 0 y aún así la compañía, como veremos, sale barata. En 2013 constataron en AmRest que la prueba de la tagliatella en Alemania, Estados Unidos y la India no había funcionado como esperaban y se dieron un deterioro de 16 millones. Al final es que sabían, como hemos visto, por ejemplo el de Estados Unidos, que eran 3 o 4 restaurantes, pues eran restaurantes caros y probablemente pues sus 3 millones o 2-3 millones cada uno les habrían costado. Por ejemplo, los Rodeo Drive eran carillos en su momento. Pero bueno. Luego en 2013, pues AmRest ejerció su derecho a adquirir los minoritarios de la Tagliatella y KFC y adquirió los minoritarios. Así ya tenía el 100%. En 2014 los KFC de Polonia comenzaron a ofrecer
envíos a domicilio, que sería muy importante luego para la época del COVID el no ser tan deficitarios. En 2015 AmRest adquirió cadenas de Starbucks en Rumanía y Bulgaria, con 14 y 5 Starbucks, respectivamente, por 16,4 millones de euros, algo más de 8,2 veces el EBITDA de 2014. O sea, al final es eso, los restaurantes de marca buena que son rentables, o que tienen, en el caso de la Tagliatella, franquiciados que lo hacen más rentable, pues suelen valorarse a 8,2 veces el EBITDA, o eso es lo que desde luego suele pagar AmRest. Luego en 2015 AmRest cerró el último restaurante La Tagliatella en China, que no cuajó. En 2015 AmRest comenzó a abrir Pizza Hut Express en Polonia, que era una modalidad más rápida en la que se hacía la pizza en 5 minutos delante del cliente. Era muy rápido, con mucha rotación, etc. En 2016 AmRest adquirió una cadena de 15 KFC y 144 Starbucks en Alemania, requiriendo parte de los Starbucks de una reestructuración, cerrándose alguno porque no eran rentables. Y de hecho, pues sigue siendo ligeramente deficitaria. En 2016, AmRest firmó un acuerdo con Yum Brands para subfranquiciar restaurantes Pizza Hut Express y Pizza Hut Delivery por algunos países de Europa, adquiriendo de paso con esta operación 200 restaurantes Pizza Hut, buena parte de ellas subfranquiciados. En 2017, AmRest va a adquirir restaurantes Pizza Hut en Francia por 12,3 millones de euros, 123 restaurantes, la mayoría subfranquiciados, que esto ya los vendió. En 2017, AmRest adquirió el derecho a subfranquiciar submarcas de Pizza Hut en Alemania, además de 67 Pizza Hut subfranquiciados en el país. En 2017 AmRest va a adquirir el derecho a subfranquiciar submarcas de Pizza Hut en Rusia, haciéndose cargo de 36 subfranquiciados, y adquirió 18 Pizza Hut. Y finalmente finalmente no, porque hay otra página, pero en 2017 pues AmRest adquirió 21 KFC en Rusia por 24,6 millones de euros. En 2017 AmRest va a adquirir por 2,3 millones de euros el 51% de pizzaportal.pl de Polonia, una plataforma online de pedidos a domicilio que englobaba 2.500 restaurantes en Polonia, comprometiéndose a invertir otros 3,3 millones en ella a corto plazo. Luego también va a adquirir los minoritarios de la marca de restaurantes Blue Frog, que no poseía. Y finalmente, en 2017, ahora sí, el grupo Finacex se hizo con un 56,4% del accionariado de AmRest, que es un grupo mexicano, y concretamente esto es un fondo de capital riesgo. En 2018 AmRest adquirió un 10% de la española Globo por 25 millones de euros. En 2018 AmRest adquirió 45 KFC en Francia por 47,6 millones de euros, que esto también es una serie de restaurantes que yo no valoro en mi valoración, porque no te dicen si son rentables o no, pero supongo que si pagaron a millón el restaurante deben de serlo. Luego en 2018 AmRest adquirió Bacoa con 7 hamburgueserías premium, propias y franquiciadas, por 3,7 millones de euros. En 2018 AmRest va a adquirir Sushi Shop, que era el líder europeo entonces en restaurantes de comida japonesa, por 240 millones de euros, con 171 restaurantes, en parte franquiciados, en parte propios. Pues fijaos que esta marca le costó 240 millones y yo la valoro a cero. Pero bueno, es que parece que o están gastando mucho en algo, pero sobre el papel no es rentable. Luego en 2018 AmRest iba a adquirir Telepizza Polonia por 8 millones de euros, con 62 franquicias y 33 restaurantes propios, pero la operación estaba supeditada a obtener la autorización de competencia, en este caso de Polonia, antes de determinada fecha, y como no se obtuvo, pues se resolvió el contrato y no se produjo la adquisición. Al final, cuando tienes mucha cuota de mercado, hay veces que no te autorizan el adquirir más restaurantes. Y finalmente, en 2018, pues AmRest cambió su sede de Polonia a España. En 2019, concretamente en diciembre de 2018,
AmRest va a adquirir 15 KFC en Francia por 34,4 millones de euros. De nuevo, yo estos KFC no los valoro en mi valoración, como luego veremos, pero es que está en una división que no gana dinero. Entonces, bueno, algo valdrán, ¿no? Porque ya se ha gastado como 100 millones en KFCs. Luego, en 2019, AmRest vendió su participación en Pizza Portal a Globo a cambio de 20 millones de euros en efectivo y acciones de Globo, poseyendo en ese momento un 7,5% de Globo y aflorando por la operación una ganancia de 36,9 millones de euros. En 2019, Finacés adquirió un 10,67% extra de participación en AmRest por 309,7 millones de euros, a 13,22 euros por acción, que para hacernos una idea estaría valorando a AmRest a unos 3.000 millones cuando actualmente vale 800. Y bueno, supone que un fondo de capital riesgo algo sabrá de valoración, pero bueno, desde luego Value Investor no creo que sean. En 2020 Delivery Hero adquirió Globo y AmRest le vendió de paso su 7,5% por 75,5 millones de euros. En 2020 las ventas a domicilio o a recoger en el local representaron un 64% de las ventas de AmRest respecto al 45% de 2019, aprovechando el grupo su adaptación en años anteriores. Esto es importante porque no todos los restaurantes, sobre todo los independientes, los que no son de marcas, pues están organizados para poder vender a domicilio y para que sea dinámica la recogida en local. Y fijaos que en el caso de AmRest pues supera 2020, después de 2020 bajó, pero sí que supera ligeramente actualmente el 50% sobre el total. En 2021 se cerraron los últimos restaurantes de la Tagliatella en Francia, donde inicialmente parecía que había cuajado bien, pero finalmente consideraron que no y lo cerraron. En 2022 finalizó el contrato de desarrollo de Burger King en Polonia, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía, aunque AmRest seguía operando 93 restaurantes que poseían la zona. Pues al final es eso, el contrato de desarrollo pueden no renovártelo, o bien que no quieras tú volver a suscribirlo, pero eso no significa que tú no puedas seguir gestionando los restaurantes de los que eres franquiciado. En 2022 se rescindió el contrato de Master Franquicia para Pizza Hut en Rusia y Alemania, y como consecuencia de ello, pues AmRest vendió estos subfranquiciados a un tercero que determinó la dueña de la marca, que era Yum Brands. En 2022 China volvió a tener brotes de COVID y fue dura con los confinamientos, lo que propició que la división allí de AmRest generase un beneficio operativo negativo. Estuvo China dura ahí con los confinamientos en 2022. Y en 2023, pues AmRest vendió sus restaurantes KFC en Rusia por 100 millones de euros y Yum Brands, en ese sentido, pues ejerció su derecho de adquisición preferente e intermedió para que se le vendiera a su principal franquiciado en el país. Entonces, bueno, en vez de vendérselo por 100 millones AmRest a un franquiciado, a un operador de restaurantes que había elegido ella, pues se lo vendió al que eligió Yum Brands, que tenía como dueña de KFC, de la marca, pues tenía ese derecho de adquisición preferente y de intermediar. Vamos ya con los riesgos de AmRest. En primer lugar, el riesgo de competencia. Pues bueno, al final en este negocio hay pocos grandes operadores, pero estos no tienen la costumbre de quedarse quietos. La dueña de Burger King lo es también desde hace unos años de Popeyes, que viene a competir con KFC en pollo, y en los países donde opera y es muy rentable AmRest, pues ya ha aterrizado Popeyes y previsiblemente pues pasará a meterla directa. Es decir que en España ya lleva un tiempo y si mal no recuerdo anda entre 150 a 200 establecimientos Popeyes, y en cambio en Polonia y República Checa, si no me falla la memoria, llegó allí en el 2023. En este sentido, KFC tiene la ventaja de haber probado su aceptación por parte de la población de estos países, mientras que con Popeyes esto es más una incógnita. Pero desde luego el riesgo de que tenga éxito Popeyes pues está ahí. Para los Burger King y los Starbucks no veo tanta competencia. Burger King al final de facto compite con McDonald's en hamburguesas, digamos, de precio más popular.
e indirectamente con las pizzerías y los Taco Bell. Un poco para esa audiencia de niños, adolescentes y jóvenes. Pero ya tienen el pastel más o menos repartido y no parece que cambie demasiado la cosa. Respecto a Starbucks, pues oye, Starbucks es única, tiene una marca durísima. Su mayor hándicap en los países donde opera AmRest es que siga prosperando la creciente clase media, en Polonia, República Checa, Hungría, etcétera, y que en países como Alemania, pues sus ciudadanos superen el bache económico que han tenido desde la guerra entre Rusia y Ucrania, que bueno, parece que allí ya los precios energéticos han bajado bastante, a ver si ahora no vuelven a subir con el tema de la guerra entre Israel e Irán, ¿no? De estos días que ha comenzado, están ahí zurrándose entre ellos, pero bueno, esperemos que no la líen demasiado, que acabe pronto. Así que nada, al final Starbucks pues está más dirigido a un público que puede gastarse más dinero, entonces lógicamente conforme prospere la población de estos países, ¿no? De Polonia, República Checa, Hungría, pues tiene sentido que se puedan ir permitiendo más el ir a comer, a beber a un Starbucks, un café. Concretamente Starbucks hoy en día también te permite comer allí, ha ido mejorando su oferta, pero bueno, sobre todo es el café. Y luego en Alemania eso, que los alemanes, que se ve que son gente cauta, pues se relajen un poco cuando la economía pues mejore. Luego la tagliatella pues tendría sentido, en mi opinión, que continuase creciendo por España. Está concentrada en Madrid y Barcelona, que poseen como la mitad de estos establecimientos, y el resto está generalmente en capitales de provincia o en ciudades muy, muy turísticas. En ciudades más pequeñas como la mía, como Jerez de la Frontera, que tiene unos 210.000 habitantes, pues hay restaurantes italianos a los que les va aparentemente muy bien. Está por ahí, de hecho, su competencia de la mafia se sienta a la mesa y demás. Entonces, podría tener sentido que también se vayan expandiendo a algunas ciudades de este estilo. En cuanto a competencia, pues de la tagliatella vienen fuertes restaurantes como La Mafia, Ginos, Grosso Napolitano, aunque la tagliatella se ha defendido bien estos años. En cuanto al riesgo divisa, pues con la excepción de España, las economías que generan beneficios a AmRest no lo generan en euros, sino en las divisas de Polonia, República Checa y Hungría. Que tenéis ahí en el mapa. Bueno, el mapa ese de la época soviética que aparece es República Socialista Checa. República Socialista Eslovaca. Bueno, es un poco antiguo el mapa, pero para que se vea que están ahí los países muy cerquita. En cualquier caso, estos tres países a largo plazo tienen la obligación de adoptar el euro como miembros de la Unión Europea, pero no tienen prisa y desde la Unión Europea pues tampoco le meten prisa. Entonces, bueno, puede que digan, bueno, para más adelante, 2030 a lo mejor, pero bueno, se ve que no tienen intención a corto plazo de adoptar el euro. En cualquier caso, en estos países, pues AmRest no ha tenido problema en crecer en ventas y beneficios operativos, muy por encima de lo que se devaluaban en estas divisas respecto al euro, pero sí que es verdad que de estancarse el crecimiento económico de estos países, pues sí podría empezar a acusar este riesgo divisa. Cuanto al riesgo financiero, pues es uno de los principales riesgos a fiscalizar o seguir en compañías como AmRest, ya que si se pasan de la raya con el endeudamiento, existe lo que se llaman covenants o cláusulas que se recogen en los contratos y que establecen que el grupo no puede pasar de un determinado nivel de deuda EBITDA. En este caso no puede pasar de 3,5 veces, que es una métrica que lleva ahí desde hace 20 años, ni tampoco los niveles no pueden bajar demasiado los niveles de cobertura de intereses del grupo con su generación de efectivo. Entonces, bueno, como podéis observar, aquí aparece la evolución desde 2002, importante más a partir de 2005, que ya es cotizada, de la deuda y de la EBITDA. Es un EBITDA que está ajustado desde 2019 por NIF 16, que con este tema del cambio de contabilización de los arrendamientos, pues el EBITDA aparentemente crecía, pues bueno, eso está ajustado y es el EBITDA a la antigua, por así decirlo. Entonces, bueno, se aprecia y lo mismo la deuda, no es la deuda, la deuda que aparece aquí es la deuda financiera, la bancaria. Entonces, como se puede observar, la deuda desde el 2019 ha bajado bastante, de 616 millones a 468 millones,
y el EBITDA pues ha crecido ligeramente desde 2019. Entonces, la deuda neta EBITDA está actualmente en 1,82 veces y bueno, el grupo pues está más o menos cómodo con esos niveles, aunque, como vamos a ver, pues al final los niveles de apalancamiento de AmRest están a niveles aceptables, razonables, pero su fallo ha sido, al menos desde la perspectiva de la coyuntura económica actual, que los tenía ligados al Euribor. Pues bueno, al final yo soy un firme defensor de la deuda fija, ya que te metes en deuda a arriesgarte con el riesgo que supone la deuda, que oye, es un instrumento, yo también me he podido dedicar a esto gracias a la deuda, a invertir, pero oye, un tipo fijo, que te pueda venir un tipo variable y que se te desmadre, que sí, que a lo mejor durante muchos años te beneficias, pero luego es que claro, si el ahorro que has tenido te lo has gastado en otras cosas, luego cuando vienen mal dadas, pues tienes problemas. Entonces, no sé. Sí que es verdad que los bancos tienden a prestar a tipo variable, no tanto a tipo fijo a las empresas, por eso tienen las empresas más grandes que tienen acceso al mercado de capitales, pues, por ejemplo, el suscribir un bono que cotice en bolsa, pues suele ser a tipo fijo y el vencimiento es a X años, entonces pues suele ser una ventaja de las empresas grandes respecto a las pequeñas. Pero bueno, al final sí que es cierto que el aumento de endeudamiento se produjo en un momento de vulnerabilidad cara a negociar como el del COVID en 2020 y quizás es una condición que les tocó aceptar a AmRest. Esto es un poco la parte de la deuda del grupo, pues como podéis ver tiene un préstamo del principal, es un préstamo de 431,7 millones en euros que está indexado al Euribor a 3 meses, más un margen, ¿no? Pues bueno, al final sí que es cierto, si vamos un poquito para atrás, que el coste de la deuda en 2024 era del 6,8% y actualmente en la última conference call, pues con la caída del Euribor, pues ya sí que dicen que están en un 5,7. Si como parece han bajado los tipos de interés del Banco Central Europeo al 2% y sigue bajando, pues se recuperará muy rápido y oye, pues de gastarse 40 millones, pues se puede ir en un momento a gastarse 20. Si bajan los tipos de interés, volver un poco a la situación de años anteriores que tenía la deuda al 2 y pico. Pero bueno, por ahora sí que tiene que gastarse todo ese dineral en intereses. El resto de préstamos pues son pequeñitos. La mayor parte pues no tiene mucha importancia. Luego, respecto al equipo directivo y la alineación de intereses en el grupo, el equipo directivo de AmRest tiene la curiosa particularidad hoy en día de que no tienen bonus. Es decir, no tienen salario variable dependiente de objetivos. En ese sentido, pues tienen su salario fijo y presumo que el incentivo para hacerlo bien pues será que el accionista de referencia, que es un private equity con un 67%, esté contento y te renueve cuando le toque hacerlo. En ese sentido, pues tenemos que mencionar, en cuanto a la alineación de intereses, al accionista de referencia, que es el grupo Finacés mexicano. En sus dos adquisiciones, como hemos podido ver, han valorado en bastantes veces, 3-4 veces más, el valor actual en bolsa de AmRest, y algo similar le sucedió con su otra inversión, que es la neozelandesa Restaurant Brands New Zealand Limited, que opera en el mismo negocio que AmRest, pero en Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que están alineados los intereses porque está el grupo Finacés ahí un poco guardando las espaldas de todos. ¿Cuánto vale AmRest? Buena pregunta. Bueno, al final hemos visto que AmRest es una compañía cualitativamente con un accionista de referencia, que opera un negocio que bien gestionado puede ser muy rentable. Ya hemos visto que a largo plazo AmRest ha sido muy exitosa, con crecimientos a 20 años del 15% casi anual compuesto de beneficio operativo, y que lo que es interesante permite reinvertir mucho capital. Tiene sus riesgos, ya lo hemos visto, aunque incluso descartando en la valoración los establecimientos de la división que no genera beneficios, restaurantes de China, Francia y Alemania, y la que intuimos que debe ser rentable pero no sabemos cuánto, que sería todo ese conglomerado de otros países, pues estaría barata. Si nos quedásemos con los establecimientos, de hecho, de Polonia, solo de Polonia, España, República Checa y Hungría, y asumiésemos toda la deuda, pues la compañía cotizaría barata, que sería más o menos 2/3 de los restaurantes del grupo. Al final, esta división
de estos 4 países genera un beneficio operativo de 179,2 millones. Le restamos los gastos de estructura de todo el grupo, son 29,9 millones. Estos son los gastos de los contables, los abogados, recursos humanos, etc. Todo eso se lo restamos. Le restamos los intereses financieros netos de 42 millones, es decir, de la deuda financiera. La parte que le corresponde de los intereses de los arrendamientos, que por número de restaurantes sería de 27,8 millones, 67,4% de los restaurantes sobre un gasto de 41,3% sería el cálculo, y llegaríamos a un beneficio antes de impuestos de 79,5 millones. Si aplicamos un tipo fiscal del 20%, que se aproximaría a su situación, viendo los tipos de interés, los tipos de sociedades en la media entre España, Polonia, República Checa y Hungría, pues nos iríamos a un beneficio neto de 63,6 millones. ANRES capitaliza actualmente 804 millones, por lo que estaría actualmente a PER 12,6 de 2024, de una división que ha demostrado ser excelente, expuesta a marcas y economías interesantes. ¿Qué pasa con el resto? Pues bueno, como fondo de private equity con partícipes como es Financex, o lo hacen rentable o liquidarán activos, porque los private equity normalmente no son fijos, sino que tienen que vender para que surja la siguiente versión del fondo, ¿no? Entonces tienen que aflorar valor o aflorar pérdidas si lo han hecho mal. Entonces yo creo que alguna operación harán o dentro del grupo para que aflore valor. Y bueno, al final hay que recordar que entre KFC rentables y Starbucks rentables de Francia y Alemania se han gastado como 150 millones. Luego entre Sushi Shop, que sigue teniendo los mismos restaurantes que cuando los compraron más o menos, y Blue Frog, que ha sido muy exitosa en China y tiene 10 veces más restaurantes, pues se gastaron unos 270 millones de euros. O sea que eso algo debe valer. Luego han desarrollado un par de cientos de establecimientos que se presume serán rentables, de KFC, de Burger King, de Pizza Hut, de Starbucks, en países que no sabemos exactamente qué pasa con sus cuentas, por eso no lo valoro, pero está claro que ahí debe haber valor que algún día podría aflorar, o bien que sigan construyendo nuevos restaurantes y establecimientos de Starbucks y que cualquier día te digan, oye, que tenemos esta división, que la ponemos aparte de las que más generan, y yo que sé, que en Bulgaria pues ahora generan 10 millones al año. Pues oye, pues serían 10 millones imaginaos por 15, que la valores, pues ya tienes 150 millones más. Pero bueno, lo interesante es que poniéndote muy bruto en cuanto a la valoración, pues para una división que ha sido buenísima, te sale a un PER de 12,6. Yo suelo valorar a 3 años, pues bueno, si lo que genera estos 63,6 millones, pues lo multiplicas por 3 y se lo sumas a la valoración, pues estaría a lo mejor a PER 9, a PER 10 dentro de 3 años, con lo cual tendrías buen margen de seguridad, incluso si ese tercio de los restaurantes en los que se han gastado como 500 millones por la parte inorgánica, más la parte que de manera orgánica se han gastado en construirlos ellos, pues que tendrán algún valor que algún día tenderá a aflorar, bien porque le vendan la empresa a un inversor, incluso porque se la vendan a la neozelandesa, que haga una ampliación de capital, que suscriban ellos con otro fondo. Bueno, a saber, ellos también son, como hemos visto, principal accionista del equivalente de Nueva Zelanda. Entonces, bueno, yo creo que sí que es una inversión potencialmente interesante, aunque lógicamente es mi subjetiva opinión en base a los 8 días de estudio que le he echado y a la información que he compartido con vosotros. Y nada, espero que os haya resultado interesante, que como mínimo hayáis aprendido cosas útiles, y nos vemos para el siguiente vídeo.